La traición. Mi esposo me convenció de pagar la cirugía de su madre, pero en cuanto ella se recuperó, me miró fríamente y dijo, ya no te necesitamos, haz tus maletas. Su madre sonrió con malicia. Para nosotros, solo eras una billetera. Se me rompió el corazón, tomé mis cosas y me fui, con lágrimas corriendo por mi rostro. Una hora después, mi teléfono comenzó a sonar. Eran ellos, gritando, desesperados. Acababan de descubrir lo que realmente decía la factura del hospital. La verdad, estuve casada con James durante 6 años. Vivíamos en una bonita casa en Chicago, y yo tenía un trabajo estable en finanzas. James, en cambio, saltaba de un trabajo a otro, llamándose a sí mismo emprendedor. En realidad, yo pagaba todo, nuestra casa, nuestras cuentas, incluso sus ideas de negocio que nunca funcionaban. Luego, su madre, Margaret, necesitó una cirugía. Costaba más de $80,000. Margaret nunca me quiso. Siempre hacía comentarios groseros sobre mi trabajo y sobre el hecho de que aún no le había dado nietos. Pero cuando necesitó ayuda, de repente empezó a actuar amable. James me suplicó. Es mi mamá, tenemos que hacerlo. Él no tenía dinero, Margaret tampoco. La única persona que podía pagar, era yo. Así que lo hice. La jugada. La cirugía de Margaret fue un éxito. Unas semanas después, llegué a casa y encontré mis maletas empacadas. James estaba sentado en el sillón, con los brazos cruzados. Margaret estaba a su lado, sonriendo. Ya no te necesitamos, dijo James fríamente. Margaret rió. Para nosotros, solo eras una billetera. Estaba tan en shock que no pude decir nada. Solo tomé mis maletas y salí, mientras ellos seguían riendo. Pero lo que no sabían, era que la última risa sería la mía. La venganza. No solo pagué la cirugía de Margaret, también organicé el plan de pago. Como yo cubría el monto total, el hospital me permitió firmar un contrato que me daba control financiero absoluto. Eso significaba que si dejaba de pagar, la deuda pasaría a Margaret. Ya había hecho el primer pago, pero después de lo que me hicieron, cancelé el resto. Las consecuencias. Una hora después, James llamó. Luego Margaret. Después, un bombardeo de mensajes. ¿Qué hiciste? Tienes que pagar esto. El hospital dice que mamá es responsable. Los ignoré. A la mañana siguiente, James estaba golpeando la puerta de mi hotel. Tienes que arreglar esto. El hospital va a enviar la deuda a cobranzas. Sonreí. No es mi problema. Margaret intentó pelearlo. Dijo que la engañé, pero al hospital no le importó. Tenía que pagar, o su crédito quedaría arruinado. Tuvo que vender su auto, luego sus joyas. Incluso empezó a vender las cosas de James, lo que los hizo pelear. James llamó una última vez. Por favor, mamá está enferma de los nervios por esto. Reí. Dile que le pida ayuda a su billetera. Y colgué. Me mudé a un hermoso departamento. Adopté un perro y comencé a vivir mi mejor vida. Y de vez en cuando, mientras bebo una copa de vino, pienso en ellos ahogándose en deudas. Y sonrío. La reacción, por un tiempo, mi vida fue tranquila. Pero James y Margaret no habían terminado conmigo. Llamaban desde números desconocidos. A veces solo se escuchaba su respiración. Otras, era Margaret gritándome insultos. Luego empezaron a difundir mentiras en internet. Decían que le robé a James, que abandoné a Margaret. Incluso intentaron que me despidieran. No funcionó. Entonces, una noche, vi a James parado afuera de mi departamento. El enfrentamiento se veía terrible, desaliñado, agotado. La arrogancia de siempre había desaparecido. Pasé junto a él, pero me agarró del brazo. Necesitamos hablar. Me solté. No tenemos nada de qué hablar. Su voz tembló. Es grave. El crédito de mamá está destruido. El hospital envió todo a cobranzas. Ya ni siquiera puede sacar una tarjeta de crédito. Me encogí de hombros. No es mi problema. James negó con la cabeza. ¿De verdad? ¿No te importa? Sonreí. Ya no. Entonces dijo algo que me hizo detenerme. Ella te está demandando. Podría haberlos dejado salir humillados, pero no. Yo quería que sintieran el mismo dolor que yo sentí. Así que, contrademandé por difamación, angustia emocional y acoso. A Margaret no le quedaba ni un peso, pero eso no importaba. Quería arruinarlos justo como ellos intentaron arruinarme a mí. Mientras la batalla legal se alargaba y ellos luchaban desesperadamente, pude ver que se desmoronaban. Aún tenía una jugada más. Ganar la contrademanda no era suficiente, no después de todo lo que hicieron. Como Margaret no podía pagarme, gané una ventaja legal.
Podría poner un gravamen sobre sus bienes, embargar sus ingresos y asegurarme de que siguiera atrapada en el agujero financiero que ella misma cavó. Antes de hacer eso, di un paso que nunca esperaban, contraté a un investigador privado. El investigador descubrió secretos. James siempre había sido un mentiroso y manipulador, pero no había borrado del todo sus rastros. Encontró otra cuenta bancaria que James había escondido de Margaret. ¿Y adivina qué? El dinero en esa cuenta provenía de mí. James había estado transfiriendo poco a poco pequeñas sumas de nuestra cuenta conjunta a lo largo de los años, lo suficientemente pequeñas para no levantar sospechas, hasta que acumuló más de $30,000. Ahora estaba usando ese dinero mientras fingía estar en quiebra en la corte. Tenía todas las pruebas, registros bancarios, detalles de transacciones, todo, lo tenía acorralado. Aún no estaba lista para enfrentar a James a través de mi abogado, quería ver su reacción cara a cara. Así que le mandé un mensaje simple. Necesitamos hablar. Encuéntrame en Clyde's Café a las 3. Cuando llegó, se veía nervioso. Probablemente esperaba que yo suplicara un arreglo. En cambio, deslicé los estados de cuenta por la mesa. Su rostro se puso pálido. ¿De dónde sacaste esto?, susurró. Sonreí y dije, tengo mis maneras. Sus manos temblaban mientras hojeaba las páginas. Me robaste, James, dije con calma. Esto no es solo fraude, es robo. ¿Piensas explicarle esto al juez o a la policía? Él tartamudeó. Mira, no es lo que parece, yo, te doy una oportunidad. Lo interrumpí, transfiéreme todo, tu carro, tus ahorros, la casa, y yo retiraré la demanda. Él protestó, pero la casa no está a mi nombre. Me incliné y dije, ¿en serio? Puedo demostrar que la compraste con mi dinero. Quédate callado, tienes hasta mañana, o llevaré esto a la policía. No sé qué pasó después de que James salió del café, pero al anochecer, Margaret inundaba mi teléfono con llamadas y mensajes. Ignoré sus llamadas, y pronto sus mensajes decían: eres una traidora. ¿Cómo te atreves a chantajear a mi hijo? Piensas que eres lista, pero solo eres una bruja amarga y solitaria, te arrepentirás. Ese último mensaje me preocupó, porque sabía que Margaret no solo hablaba, actuaba según sus amenazas. A las 2:47 a.m., mi perro empezó a ladrar furiosamente, y oí romperse el vidrio. Agarré mi teléfono y un bate de béisbol, con el corazón latiéndome a 1000, y me acerqué sigilosamente hacia el ruido. La ventana principal estaba rota, alguien había trepado. En mi sala vi a Margaret rebuscando entre mis cosas. Por un breve momento, se notaba tan sorprendida como yo, luego se recompuso y escupió, no me asustas. Di un paso adelante, apretando el bate con más fuerza. Margaret, ¿qué haces en mi casa? Estás destruyendo nuestras vidas. Ella chilló. Tú estás tratando de destruir a mi hijo, ustedes mismos lo provocaron. De repente, se lanzó contra mí, apenas pude esquivarla. Intentó agarrar los documentos de la demanda sobre mi mesa y empezó a arrancarlos mientras gritaba. La dejé seguir, porque mi cámara de seguridad grabó todo, mientras llamaba a la policía y gritaba que yo merecía cada cosa. La policía llegó y la sacó arrastrándola mientras ella pateaba y gritaba. 1 hora después, James apareció en la estación. Cuando vio el vídeo, su rostro se contrajo. Entonces saqué mi última carta. James lo perdió todo, su carro, su casa, sus ahorros. No tenía trabajo, ni hogar, ni a quien acudir, pero aún guardaba un secreto que lo destruiría por completo. Le había quitado toda protección. Margaret ahora enfrentaba cargos criminales y sus finanzas estaban en ruinas. No tenían a nadie a quien culpar, excepto a sí mismos. Sin embargo, aún tenía un secreto que arruinaría a James de una vez por todas. Durante años, había sospechado que James tenía una aventura por sus noches largas, mensajes secretos y repentinas ausencias. Mi investigador no solo encontró su cuenta oculta, sino que también descubrió a su amante. Se llamaba Rachel, y había estado con James durante casi 3 años a mis espaldas, incluso mientras yo pagaba la cirugía de su madre. Y lo peor, Margaret lo sabía desde hace tiempo. Mientras fingía ser amable, ella lo empujaba a estar con otra, alguien que pudiera darle una familia de verdad. Rachel estaba embarazada de su hijo. Podría haberlo confrontado en privado, pero quería que todos supieran lo que habían hecho. Esperé el momento perfecto, en la audiencia de Margaret en la corte. En la sala, Margaret se sentaba al lado de James, luciendo engreída a pesar de ser la acusada, mientras James se encorvaba allí, con su arrogancia habitual intacta. Me puse de pie y dije: Su señoría, antes de continuar, tengo una declaración que hacer. El juez suspiró: sea breve. Me volví hacia James, asegurándome de que mi voz fuera lo suficientemente alta para que todos la oyeran.
James, ya que a ti y a tu madre les encanta guardar secretos, estoy a punto de revelar uno de los míos. Saqué un sobre Manila y lo lancé sobre la mesa del acusado. El rostro de James perdió todo color. Adelante, murmuró. Margaret tomó el sobre primero, lo rasgó y sacó unas fotos, imágenes de Rachel y James juntos, riendo, besándose, con la barriga de Rachel visiblemente creciente, junto con mensajes de texto en los que Margaret lo felicitaba por el embarazo. Se llenó la sala de murmullos mientras James se quedaba congelado. Margaret gritó, ¿tú sabías? Le respondí, mirándola fijamente. Todo este tiempo me hiciste sentir que yo era el problema, pero la verdad es, tú solo estabas esperando que alguien más tomara mi lugar. James se levantó, completamente sorprendido. Siéntate, señor Carter, espetó el juez. Pero Margaret ya no me prestaba atención. Se volvió hacia James y, frente a todos, lo abofeteó fuertemente. Idiota, gritó, no se suponía que te enteraras. En ese instante, se volvieron completamente en contra uno del otro. Por primera vez, James parecía tener miedo de su propia madre. Tú me empujaste a esto, gritó. Tú me dijiste que me quedara con ella hasta que consiguiéramos el dinero. Yo solo me recosté y los vi desmoronarse. El juez finalmente golpeó el mazo. Se acabó aquí. A Margaret le sentenciaron libertad condicional y servicio comunitario. Al final, no le quedó nada, y James salió furioso, dejando a su madre sollozando detrás de él. Un mes después, James me llamó. Casi no contesté, pero la curiosidad pudo más que yo. ¿Qué quieres?, dije fríamente. Después de una larga pausa, soltó una risa quebrada. Lo perdí todo. Nada. Rachel me dejó. Se enteró de la cuenta bancaria. No tengo a dónde ir. Cerré los ojos y, con voz firme, respondí, no es mi problema. Luego colgué. Al final, Margaret y James se destruyeron a sí mismos, no por mi culpa, sino por su propia codicia y crueldad. Yo seguí adelante, viajé, reconstruí mi vida y, eventualmente, encontré a alguien que realmente me amaba y respetaba. De vez en cuando me siento tranquila con una copa de vino, pienso en ellos, me pregunto a dónde habrán llegado, pero nunca miro atrás. Algunas puertas, una vez cerradas, es mejor dejarlas así. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más historias increíbles. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Nos encanta leer tus comentarios. Así que comparte tus pensamientos abajo. Nos vemos la próxima vez. Cuídate.